Durante miles de años, reyes y emperadores han contratado magos y hechiceros en sus cortes. Científicos reconocidos como Isaac Newton y Nikola Tesla eran conocidos por sumergirse en el estudio de lo oculto. Podría haber una razón subyacente para la eficacia de las técnicas ocultas o mágicas. Si la teoría de la simulación es válida y realmente vivimos en un entorno similar a una computadora, habría métodos para inyectar o hackear ese código. Considera los colores, los sonidos, los olores, los números y los símbolos presentes en las tradiciones espirituales y ocultas. Y si estos elementos son más que simples experiencias sensoriales o conceptos abstractos, y si afectan sutilmente el código de la realidad misma. Aunque cualquier metáfora o analogía que diga será insuficiente, el modelo de computadora parece ser la explicación más probable de cómo opera la magia. Independientemente de los verdaderos mecanismos que funcionan, aquellos que practican estas artes ejercen indudablemente un efecto potente sobre la realidad. Desde los sagrados salones de los faraones hasta los palacios de los reyes medievales y los emperadores, hombres sabios como magos, alquimistas y hechiceros han encontrado un asiento privilegiado en las mesas de poder. Estos individuos no eran bufones o ilusionistas, eran consultores respetados de los gobernantes, valorados por su conocimiento e ideas únicas. En consecuencia, muchos científicos respetados de épocas pasadas, como lo fueron Isaac Newton y Nikola Tesla, no se abstuvieron de explorar el reino de lo oculto. Su curiosidad fue alimentada por la promesa tentadora de las verdades escondidas. En la presente era de la computación cuántica, la inteligencia artificial y el metaverso, surge una idea muy interesante. La teoría de la simulación sugiere que nuestra realidad no es tan orgánica como la percibimos, postulando que podríamos ser habitantes de un universo programado similar a una simulación cósmica en una computadora. Esta teoría tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la naturaleza, pero aún más para el funcionamiento de la magia y lo oculto. Si consideramos la realidad como una simulación de computadora, surge entonces la pregunta: ¿podría haber forma de hackear o reprogramar este código cósmico? Y si tales manipulaciones no son posibles, ¿podrían los rituales, símbolos y fórmulas utilizadas en las tradiciones ocultas ser precisamente esas herramientas? Imagina un mundo donde los colores, los sonidos, los olores, los números y los símbolos no sean simplemente experiencias sensoriales o conceptos abstractos, sino comandos complejos dentro del lenguaje de programación universal. Cada invocación podría ser vista como un guión y cada ritual como un tipo de alteración del código cósmico. Los colores, por ejemplo, han sido utilizados desde hace mucho tiempo en rituales esotéricos por sus atributos o significados en lo que a simbolismo se refiere. El rojo para la pasión, el azul para la tranquilidad y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasaría si estos colores son más que meras representaciones simbólicas? En una realidad modelada como una simulación, cada color podría corresponder a una frecuencia o longitud de onda única, una pieza de código única que, cuando se utiliza adecuadamente, podría desencadenar una alteración específica en la estructura de la realidad. De manera similar, los sonidos han sido una parte integral de las tradiciones espirituales y mágicas. Los himnos y los mantras de trance son conocidos por inducir diversos estados mentales y emocionales. Te dejo por acá un video sobre el proyecto Gateway y sobre cómo la misma CIA
utilizó diferentes frecuencias de sonido para inducir estados alterados de conciencia en los pacientes. Los sonidos son patrones de frecuencia únicos, los cuales podrían estar actuando como códigos sónicos, generando ondas en el programa cósmico y provocando cambios intencionados en la matriz de la realidad. Los olores también tienen su lugar en este gran diseño. La quema de incienso durante los rituales y el uso de fragancias específicas en las prácticas espirituales podrían introducir un código químico distinto en la ecuación de la realidad. Estas entradas aromáticas podrían activar respuestas preestablecidas en la simulación cósmica, contribuyendo a la manifestación de resultados deseados. De hecho, así es como se construyen los aceites divinos, los cuales al ungir personas o herramientas con ellos puede llegar a alterar el destino, por decirlo así, de las personas o cosas a donde los apliques. Te dejo por acá otro video donde hablo sobre este tema de la unción y los aceites divinos. Los números y los símbolos, elementos básicos de las prácticas ocultas, encajan perfectamente en este marco de simulación. En la informática, las secuencias de código binario de unos y ceros se utilizan para codificar todo tipo de información. Imagina los números como un código numerológico único, un elemento fundamental para interactuar y manipular el programa cósmico. La geometría sagrada, la numerología y los símbolos podrían ser las llaves para el gran lenguaje de programación del universo. Si nuestra realidad es una gran simulación, la numerología podría ser el descifrador para comprender sus principios subyacentes. Es una idea realmente fascinante, comprender el lenguaje del universo y posiblemente influir en nuestra realidad. Si te ha intrigado este concepto y deseas experimentar algo que pueda sacudir tu comprensión de la realidad, te animo a explorar una lectura de numerología y sobre los sonidos primales de manifestación. Estaré dejando en la descripción de este video dos videos muy interesantes explicándote el método REN y cómo sacar la numerología de tu nombre. A medida que te sumerjas más en esta convergencia de la magia y la teoría de la simulación, encontrarás numerosos ejemplos, cada uno más fascinante que el anterior. Por ejemplo, bajo la lente de esta teoría de la simulación, el diseño de un mandala podría verse como un sofisticado código visual, donde cada aspecto corresponde a un comando específico en el programa universal. En muchas culturas, la danza se considera una forma de adoración o comunión espiritual. Cada movimiento, cada ritmo y cada gesto en estas danzas podrían considerarse como comandos cinéticos o una forma de interactuar físicamente con el código de la realidad. Desde la práctica sufí de los derviches giradores hasta las danzas sagradas de las tribus nativas americanas, estas danzas rituales podrían estar enviando una cascada de instrucciones al programa cósmico, modulando la naturaleza de nuestra realidad percibida. Por otro lado, podemos examinar también el uso de campanas en diferentes tradiciones espirituales, tanto en templos budistas como en iglesias cristianas. ¿Te has preguntado por qué suenan campanas en las iglesias o cuál es su verdadera función? Este repique de campanas señala momentos espirituales importantes. Las frecuencias sonoras únicas producidas por estas campanas podrían verse como comandos auditivos que interactúan con el código cósmico. Cada repique puede causar una onda en la simulación de la realidad que se extiende a través de la matrix de la existencia. También tenemos el significado de las gemas y las prácticas esotéricas, las cuales podrían interpretarse en concordancia con la teoría de la simulación. Estas podrían verse como códigos minerales, cada una con una composición estructural única que se corresponde con un comando específico
en el lenguaje de programación universal. De hecho, te dejo por acá un video en el que hablo del poder de las gemas y su uso tanto en la magia como en la industria de la tecnología. El uso de una gema en un ritual o como un talismán podría activar aspectos específicos del código cósmico, influyendo en la realidad en consecuencia. En todos estos ejemplos vemos cuán arraigadas están estas prácticas en diversas culturas y tradiciones espirituales de todo el mundo. Hace poco, Apple lanza sus gafas de realidad virtual, o quizás nos equivocamos llamándolas así, y más bien son un artefacto de computación espacial que nos permitirá fusionar la realidad actual con una quizás más sutil y cibernética. ¿Podría esto ser el comienzo de una comprensión más profunda de nuestra propia realidad? Déjame saber eso acá en los comentarios. Hasta la próxima.